En la imagen se pueden ver a 5 personas en el interior de un auto. En el asiento del conductor está Víctor Lizama. En el asiento del copiloto hay un señor de la tercera edad, del cual solo se alcanza a ver el lado derecho de su rostro. Al fondo hay 2 mujeres del lado derecho de la imagen y un hombre del lado izquierdo. Los 3 se ven adultos jóvenes, las 2 mujeres usan lentes y el hombre usa una camisa roja y se alcanzan a ver solamente sus manos, parte de su hombro izquierdo y su cara sostenidas del asiento del copiloto. Cada una de las mujeres va vestida de diferente color. La chica que está en medio lleva una blusa de manga larga color azul y la chica que está del lado derecho lleva una blusa verde. Ella lleva el cabello suelto y la chica vestida de color azul lleva el cabello recogido. Víctor viste un saco y una camisa color guinda. El saco es color azul marino. Usa lentes y tiene el cabello rizado, un poco de bigote y un poco de barba. Víctor Lizama, activista por los derechos de las personas con discapacidad. En la actualidad colabora en la organización mexicana Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social AC, donde es coordinador del equipo de personas facilitadoras de justicia del programa Discapacidad y Justicia. Comenzó su labor como instructor en cursos psicoeducativos para personas con discapacidad psicosocial dentro de la asociación civil Voz Pro Salud Mental. Participó como instructor en talleres de sensibilización sobre discapacidad para personas servidoras públicas en el Instituto para las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, Indiscapacidad CDMX. Ha colaborado en proyectos artísticos inclusivos para personas con discapacidad, teatro, coro de lengua de señas mexicana y creación audiovisual. Ha sido conferencista en temas relacionados con salud mental, discapacidad psicosocial, capacidad jurídica y acceso a la justicia para personas con discapacidad en diversas instituciones y foros en México y en el extranjero. Ha cursado los diplomados de Derecho a la No Discriminación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México en 2017, Lengua de Señas Mexicanas, Indiscapacidad 2017, y de formación de facilitadores en procesos restaurativos en el Instituto Internacional de Derecho y Justicia Restaurativa en 2019. Es integrante del Comité Técnico de Consulta del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, representando al colectivo de personas con discapacidad psicosocial de la Red de Estudiantes y Egresados con Discapacidad de la Universidad Autónoma de México, de la Red Latinoamericana y del Caribe de Derechos Humanos y Salud Mental, del Grupo Internacional de Personas Facilitadoras e Intermediarias de Justicia y del colectivo Sin Colectivo, Agrupación Plural Mexicana de Personas Expertas por Experiencia y Activas en Salud Mental, Derechos Humanos, Educación, Arte y Cultura Loca. Temas de interés: derechos humanos, salud mental, discapacidad, capacidad jurídica, acceso a la justicia y cultura de paz. Buenas noches, estamos en este momento platicando con Víctor Lizama, que es un amigo que vive en la Ciudad de México. Si no me equivoco, tiene discapacidad psicosocial y bueno, hemos coincidido como de la misma forma que con otros amigos en los talleres de Laboratorio de lo Invisible impartidos por Dana Dicker, que en la Ciudad de México la sede fue el Centro de la Imagen. Víctor, ¿nos puedes contar un poco quién eres, qué haces, si tienes discapacidad, a qué te dedicas generalmente y
¿Cuáles son como tus inquietudes? Muy bien, pues primeramente, Pedro, muchas gracias por esta entrevista. Es un proyecto del que ya me habías platicado con antelación y me da mucho gusto que finalmente esté aterrizándose. Yo, como decía, soy Víctor Lizama, vivo aquí en la Ciudad de México. Soy una persona con discapacidad psicosocial, ya que el día de hoy, desde un enfoque de derechos humanos, las personas que han recibido un diagnóstico psiquiátrico son consideradas personas con discapacidad. En este caso, una discapacidad no tan perceptible, que también es muy diversa, llamada psicosocial. Dentro de este colectivo hay personas usuarias de los servicios psiquiátricos, exusuarias, sobrevivientes, personas que se afirman como locas, personas que escuchan voces, en fin, es una serie de identidades. El movimiento de personas con discapacidad psicosocial es muy amplio, con diferentes vertientes, desde quienes trabajan desde un enfoque de derechos humanos, como es mi caso, hasta quienes basan su activismo en enfoques más críticos, ¿no? Desde el orgullo loco. Aquí en la Ciudad de México yo trabajo en una organización de defensa de derechos humanos llamada Documenta. En esta organización soy facilitador de justicia y precisamente en el caso de personas con discapacidad psicosocial o intelectual, les acompaño en procesos penales para proponer adecuaciones en sus procesos, adecuaciones que son un derecho. Hay, desde el enfoque social y de derechos humanos de la discapacidad, barreras en el entorno, en la comunicación, barreras culturales, legales, que impiden la participación de las personas con discapacidad. Y yo, como facilitador en una audiencia penal, ubico barreras que tienen que ver sobre todo con la comunicación, el trato, incluso la organización de la audiencia, que hay que eliminar para que la persona con discapacidad psicosocial o intelectual pueda participar en igualdad de condiciones que las demás. Tanto las discapacidades psicosociales como las intelectuales tienen como principal barrera para ejercer derechos la restricción de la capacidad jurídica, así como en ciertas discapacidades el tema principal es la accesibilidad, o sobre todo física, en las comunicaciones. En las discapacidades psicosociales e intelectuales es la capacidad jurídica el tema principal. Entonces, digamos que yo voy a audiencias penales reconociendo la capacidad de las personas con discapacidad a las que acompaño. Ok, oye, ¿y puedes contarnos cuántos años tienes y cuál es la discapacidad psicosocial específica que tienes y qué significa vivir con esa discapacidad? Tú me hiciste una sugerencia al comienzo de la entrevista. Sí. Es un poquito parte de mi forma de ser. No suelo hablar de mi edad, porque luego no me la creen. Entonces, Sí. es como mi misterio particular. Ya a ti en persona te la compartiré en algún momento. Como te decía, desde un enfoque de derechos humanos, no se habla tanto de diagnósticos, de etiquetas clínicas. Podemos decir en general que la discapacidad psicosocial sustituye las denominaciones que tienen que ver con trastornos mentales graves, como le llama la psiquiatría, que puede ser depresión mayor, esquizofrenia, bipolaridad, trastorno obsesivo compulsivo, etcétera, ¿no? La mayor parte de las personas que hemos recibido atención de parte de los psiquiatras hemos tenido diferentes diagnósticos. Ese también ha sido mi caso. Yo he tenido el diagnóstico de esquizofrenia, de depresión mayor, trastorno obsesivo compulsivo, por citar tres tipos de diagnósticos que me han sido asignados. El que es más fuerte el día de hoy conmigo es la depresión. Aquí quiero mencionar algo. Se cree que todas las personas que tienen un diagnóstico psiquiátrico, que han recibido un diagnóstico psiquiátrico, deben estar medicadas de por vida, porque según la psiquiatría es
estos diagnósticos son crónicos y degenerativos, ¿no? Y por eso vemos que a muchas personas se les medica contra su voluntad, se les interna contra su voluntad, porque ellos no quieren recibir un tratamiento, ¿no? El día de hoy yo no estoy medicado, ya tiene varios años que vivo así, sin embargo, la discapacidad está ahí. O sea, a mí me cuesta mucho hacer cierto tipo de labores, cierto tipo de convivencia social, en fin, cada persona con discapacidad psicosocial tiene sus propias características y se enfrenta a barreras diferentes. Una persona con depresión mayor, por ejemplo, quizás no tenga el mismo rendimiento que una persona sin depresión. Una persona con esquizofrenia puede trabajar desde casa y se le dificulta más interactuar socialmente. Una persona con trastorno obsesivo compulsivo tiene que evitar caer en estos ciclos de ansiedad, obsesión, compulsión, que finalmente se van volviendo cada vez más complejos, ¿no? Así cada uno de los diagnósticos psiquiátricos. Pero justamente desde el movimiento de personas con discapacidad psicosocial se cuestionan esos criterios que te hablan de enfermedades crónico-degenerativas, de que no debes dejar el tratamiento farmacológico. El día de hoy se habla más bien de apoyo mutuo, de escucha, de ajustes razonables para que las personas con discapacidad psicosocial, igual que el resto de las personas con discapacidad, podamos interactuar con el resto de la sociedad, ¿no? Que no tengamos que normalizarnos. Por ejemplo, una persona que escuche voces. Hay personas que escuchan voces, que tienen conciencia de ello y que tienen una vida funcional. Hay otras personas que escuchan voces que no tienen una vida funcional porque han estado abandonadas. Y ahí la respuesta no es medicarlas para que se normalicen o meterlas en una institución, sino construir dispositivos respetuosos de los derechos humanos que le permitan a la persona con esta condición rehabilitarse, siempre respetando la capacidad de decisión de la propia persona. Ok, ahorita que te escucho con el tema de las voces, bueno, yo en la vida, bueno, sí, alguna vez fui al psiquiatra hace años que vivía aquí con mi hermana, y justamente fui por una cosa como de obsesiones, pero el tratamiento que me dio el doctor fue unas pastillas, que no recuerdo cuáles eran, pero literalmente mi hermana se iba a la escuela en la mañana y tenía que sacudirme para despertarme. Ella regresaba de la escuela y yo seguía dormido, o sea, de haber dormido todo el día. Entonces mi hermana pasó como de lidiar con mis obsesiones a tener que sacarme de la cama, sentarme en el sillón, prácticamente darme de comer, hasta que un día me dijo, o sea, ella fue la que me dijo, tienes que ir al psiquiatra, y ella misma fue la que me dijo, ¿sabes qué? No es una solución, porque literalmente, o sea, duermes las 24 horas del día, porque estábamos sentados comiendo y yo me dormía sentado. Entonces dejé de tomar las pastillas, regresé con mis ondas obsesivas y lo que he hecho es que pues como que las desfogo a través de pues de mis actividades artísticas, sobre todo el hecho de tejer y el hecho de leer, que requiere como mucha concentración y mucha paciencia, y también ya que está como muy encaminado en los hábitos de lectura y en los trabajos de motricidad fina como es el tejido, pues ya es una actividad que te puede ayudar, como por decir algo, a meditar y a sobrellevar todo este problema, por lo menos para mí, de obsesiones, ¿no? Sí, fíjate tú me platicas de una experiencia que no se pudo
resolver desde la psiquiatría, que más bien encontraste tú tus propias estrategias para poder encauzar esas obsesiones, esas compulsiones. De eso se trataría justamente, que cada persona, desde su decisión, vaya encontrando la forma en que pueda trabajar esta parte que le puede generar una molestia o no. A lo mejor hay personas que tienen, por decir algo, la etiqueta de bipolaridad y no les causa ninguna molestia vivir sin medicación, ¿no? A lo mejor igual canalizan estas etapas, como le llaman los psiquiatras, de manía, ¿no? A través del arte, a través de la creatividad, y luego las etapas depresivas igual con cierta estrategia, ¿no? Que le permita a la persona no caer hasta lo más profundo, sino encontrar la forma de sostenerse. En la discapacidad psicosocial, por ejemplo, es muy importante el tema del apoyo mutuo, el que otras personas con discapacidad psicosocial acompañen, escuchen, vayan construyendo estrategias con otras personas que a lo mejor están en ese momento en una situación más complicada. Y aquí, Pedro, también quisiera recalcar que cuando hablamos de un enfoque de derechos humanos, no estamos cuestionando que algunas personas decidan por propia voluntad pedir un tratamiento farmacológico. Hay personas que te pueden decir, yo tomo medicamentos y me siento mejor, aún sabiendo que esa toma de medicamentos me produce efectos secundarios y a la larga me puede causar cierto daño fisiológico, que esa es una de las consecuencias de la toma prolongada de este tipo de fármacos. Hay personas que defienden esto y están en su derecho completo, no se trata aquí de satanizar, por ejemplo, a la psiquiatría y decir todo es mala. Lo que se cuestiona son las malas prácticas que violan derechos humanos, ¿no? O imagínate, por ejemplo, una persona que diga, a mí me ayuda más fumarme un cigarro de marihuana en lugar de el antipsicótico. Debería ser también parte de la decisión de la persona y tendría que respetarse. Sí, por ejemplo, en esas decisiones que uno toma con el médico, yo he tenido muchísimas experiencias. De hecho, mi expediente clínico dentro de mi servicio médico está lleno de párrafos enteros que dicen que yo soy una persona muy agresiva, muy rebelde, que no acato como las órdenes, que soy muy violenta. Pero es justo que, por ejemplo, cosas como que a veces yo voy a pedir mis estudios de mis pruebas de VIH, que me las hago anualmente, y yo me he encontrado con médicos que me dicen, ¿para qué quieres una prueba del VIH? Los ciegos no tienen SIDA. A los ciegos los ciegos no se pueden contagiar de SIDA. O también cosas que, por ejemplo, me siento mal del estómago, voy al médico y el médico me dice, ¿y de qué color son sus heces? Y tiene natas blancas o sea, me piden como especificaciones muy visuales y yo les digo, no sé, no las veo. Y dice, no, pues es que tienes que decirle a tu familia. Y no entienden que, bueno, en mi caso particular, como persona ciega, vivo totalmente sola. Entonces no puedo, o sea, no puedo ir al cine y decir, no, oye, ven a fijarte cómo es mi caca, ¿no? Bueno, Tómale una foto. Pues en eso, o sea, yo te estoy hablando de hace como 5 años para atrás, ¿no? En ese tiempo todavía no estaba tan aceptado en los hospitales de decir, bueno, tómale una foto y me la mandas, o traes la imagen. Entonces, todos esos como reclamos que yo hacía de no, es que, o sea, tienen que buscar otra forma de atenderme porque, yo no puedo ver cómo hice el baño, o yo también tengo vida sexual a pesar de que soy una persona con discapacidad. O, por ejemplo, lo último que me pasó fue hace años que me dio dengue, que estuve hospitalizado. O sea, esa sensación de estar totalmente solo dentro del hospital, porque en ese tiempo vivía con mi hermana, pero mi hermana estudiaba. Entonces mi hermana entraba a las 7 de la mañana a la escuela y salía a las 7 de la noche de la escuela. Entonces llegaba nada más a dormir al hospital y yo me la pasaba solo.
Entonces, en el momento en el que la enfermera me quitó el suero y me dijo, ya te van a dar de alta, fue como una desesperación así de, ya me voy, ¿no? Ya quiero irme. Y yo preparé mis cosas para salirme, pero entró uno de los doctores y me dijo, no, pues es que tienes que esperar a que alguien venga, por ti. Y yo le decía, no, es que yo me puedo ir solo. Pero nunca me explicaron que para cuando te dan de alta de un hospital, forzosamente sales acompañado por una cuestión ahí, no sé si es legal o qué, pero forzosamente tienes que salir acompañado. Y jamás nunca me dijeron a mí que tenía que salir acompañado. O sea, me decían, es que tiene que venir tu familia por ti. Y yo les decía, es que mi familia no vive conmigo. O sea, yo me tengo que ir solo, no hay nadie. Y al final me hicieron firmar una carta responsiva de que yo salía solo, pero eso también originó una nota de mala conducta, por decirlo así, dentro de mi experiencia. Pero no, o sea, ni yo sabía cuál era el proceso, ni los médicos tenían como la sensibilidad de sentarse y decir, oye, necesitas una persona por esto y esto y esto y esto. Entonces, sí existe, como en el tema de discapacidad, derechos humanos y consultas médicas, existen luego lagunas y perspectivas médicas que son como muy nefastas. No sé si tú has vivido esto también. Sí, pues imagínate, cuando tú eres usuario de servicios psiquiátricos, sobre todo teniendo uno de estos diagnósticos de trastorno mental grave, pierdes la voz. Hay un proceso como de desempoderamiento en el que lo que se espera de ti como usuario es que tengas conciencia de enfermedad y apego al tratamiento, y eso implica no cuestionar muchas veces las determinaciones de tu médico tratante o de la institución misma. Por eso muchas personas usuarias pueden de pronto justificar violaciones, ¿no? Que hayan vivido contenciones mecánicas, como se les llama, o sea, que hayan estado amarrados, sujetos con camisas de fuerza, que hayan estado sobremedicados, internados contra su voluntad, porque dicen, es que el médico me ha comentado que si no tomo mi tratamiento, incluso contra mi voluntad, puedo ser un peligro para mí mismo o para los demás. Eso lo pueden decir muchos usuarios, y eso es una demostración de ese desempoderamiento, de esa falta de conciencia de que se trata de prácticas violatorias de derechos humanos. Entonces, en el ámbito de la salud mental es donde yo creo más violencia viven las personas usuarias. Y en general las personas con discapacidad, en cualquier espacio público, en cualquier servicio, se van a encontrar o nos vamos a encontrar con esa barrera tan potente llamada capacitismo, en el que las personas sin discapacidad suponen que nosotras somos inferiores y que nos tenemos que adaptar. Y, por ejemplo, se trata de una persona ciega, pues no sé cómo le va a hacer, ¿no? Para firmar un documento, para lo que tú nos has expresado. En el caso de las personas sordas, hay barreras también muy específicas que se derivan de ese capacitismo. Tanto así que hay el fenómeno se llama audismo, y en el caso de las personas con discapacidad psicosocial, cuerdismo, ¿no? Toda esta creencia de que las personas con discapacidad valen menos, que se tienen que adaptar, como te decía, a las personas sin discapacidad, y que pues el problema básicamente está en nosotros, ¿no? En ser anormales, en ser disfuncionales, y no que se trata de una cuestión de entornos que históricamente nos han discriminado, excluido, estigmatizado. Sí, también, bueno, yo con mi padre, que mi padre tiene diagnóstico de depresión severa y Alzheimer. Ah, pero bueno, ahí es una situación como muy rara conmigo y mi relación con mi papá, porque al final, cuando yo empiezo a caerme ciego, como alrededor del primer lustro de la década de 1990, mi papá sí da como un bajón anímico, pero sigue siendo funcional en el sentido de que sigue yendo al trabajo, sigue cumpliendo con sus responsabilidades, pero o sea,
yo recuerdo que lo veíamos y sí se notaba cierto decaimiento, y muchísimos años después, yo creo que casi como 15 o 18 años después, cuando decidimos llevarlo al psiquiatra, justo porque ya su Alzheimer empezaba a tener como consecuencias que podían ser peligrosas tanto para él como para otras personas, el psiquiatra nos dijo pues que su diagnóstico era muy complejo porque eran como varias enfermedades, entre ellas la depresión, una depresión muy severa, que platicando con el psiquiatra pues concluimos que fue a raíz de mi discapacidad y que él nunca la pudo superar. Pero, o sea, a mí me queda como esa sensación de no saberme culpable, no saber si, pues sí que tengo mucha responsabilidad sobre lo que de eso sería mi padre, pero también ver como todo el deterioro que ocasionan los medicamentos, porque empiezan a darte cuartos de pastillas, luego medias pastillas, luego pastillas enteras, o 2 gotas, 4 gotas, 12 gotas, y cada vez va subiendo más y más y más. Y ahora mi papá está en el proceso de que solamente está sentado de 1 a 5 de la tarde, porque ni siquiera está despierto, está sentado. Y de 6 de la tarde a mediodía del día siguiente está dormido. Entonces sí son como cuadros muy fuertes los que uno vive cuando tiene una persona que está tan medicada. Y bueno, en mi caso, ver también el deterioro emocional de mi madre, ¿no? De que como ella es la que lo cuida al 100%, las 24 horas, sí, el desgaste es muy fuerte. Eh, no Y sé. sobre todo en estas discapacidades, Pedro, en las psicosociales, en que como no se reconocen como una cuestión de derechos y en el que se tienen que generar desde políticas públicas, asignación de presupuestos, eh, reformas en la parte legal, toda la carga suele recaer en la familia, que la familia cuide a la persona con discapacidad psicosocial, en su caso que cuide que se esté tomando sus medicamentos, que le dé dinero a lo mejor para que vaya a hacer algún tipo de terapia, para que tenga alguna actividad fuera de la casa, pero en general se trata de sostener a un adulto o a una adulta, ¿no? Que tiene muchas necesidades como el resto de las personas y es muy desgastante para las familias. Se habla en la discapacidad psicosocial de que tiene que existir un cuidador primario y ese cuidador primario por lo general tiene que hacer a un lado su propio proyecto de vida para cuidar a la persona con discapacidad psicosocial y es muy desgastante también para las familias. Entonces, todas estas situaciones de las que estamos hablando nos tienen que hacer reflexionar de que la discapacidad no es un problema en la persona, ¿no? Es parte de tu identidad y quienes, por ejemplo, adquirimos la discapacidad, en su momento sí pasamos por un proceso que algunos llaman de duelo, ¿no? Por este cambio en tu vida que en un momento representa limitaciones, representa casi como volver a nacer o sobrevivir a un fenómeno, ¿no? Pero una vez que tú vas cobrando conciencia, te vas dando cuenta de que la mayor parte de las limitaciones están en el exterior, en los estigmas, en los prejuicios, en la falta de accesibilidad, ¿no? En no verte como una persona completa, ¿no? Con todo y la discapacidad. Sí, ahorita que dices eso del duelo, bueno, cuando yo llegué a Oaxaca a finales de los 90, en 1998, dentro de mi rehabilitación dentro de allí, me mandaron también al área de psicología. Y ahí, bueno, a mí me dijeron que yo en algún momento, según el psicólogo que me atendía, yo iba a caer en un grado de depresión muy fuerte, porque yo justo no tuve este proceso de duelo, cuando por como las razones individuales
de mi caso, que hago mucho hincapié en decir las razones individuales, porque luego también en la medicina se tiende a generalizar y creer que todos los ciegos actúan igual, o todas las personas sordas actúan igual, y no es así, ¿no? Incluso cada patología varia de persona a persona, ¿no? Y en mi caso, pues yo nunca tuve como esa sensación de duelo, o nunca me senté como a llorar la pérdida de la visión, porque estaba en medio de la secundaria, tenía que pues seguir como mi ritmo de entregar tareas, hacer trabajos, presentar exámenes. Y cuando terminé la secundaria, yo me cambié de ciudad, me vine a vivir a la ciudad de Oaxaca e inicié mi rehabilitación antes de quedarme ciego. Yo ya sabía que iba a quedarme ciego, pero no todavía veía. Entonces yo empecé a rehabilitarme para aprender a vivir como ciego antes de ser ciego. Y el psicólogo en esos años me decía que que esa estrategia que yo había hecho era muy buena, porque no me iba a dar cuenta como del paso de ver a no ver, pero también en algún momento iba a ocasionarme alguna depresión que nunca he tenido, depresión que de pronto a veces me pongo a pensar que si no es que ya la viví y no me di cuenta, o si no la estoy viviendo también y tampoco me doy cuenta, o si nada más es una cuestión como de todas las personas que sufren una pérdida física, tienen que pasar por un duelo. Sí, sí, y fíjate, sobre este tema, yo he comentado con amigos y amigas que han adquirido una discapacidad en algún momento de su vida, que junto, por ejemplo, en su caso, que hayan perdido la vista, junto con esa discapacidad visual, llegó una discapacidad psicosocial, o sea, una discapacidad que tuvo que ver con sus emociones, con su conducta, con su ánimo, y que a la par que tuvieron que trabajar con la rehabilitación en cuanto a la discapacidad más perceptible, a la discapacidad temporal, perdón, a la discapacidad permanente, tuvieron que trabajar también la discapacidad psicosocial temporal, ¿no? Quizás una depresión, quizás algo relacionado con un estrés postraumático, ansiedad, en fin, ¿no? Tanto así que hemos acordado que de alguna forma la discapacidad psicosocial es como una discapacidad madre, que puede estar relacionada con todas las discapacidades y que siempre se debe atender esa parte relacionada con la salud mental de las personas para en verdad trabajar integralmente la identidad de la persona, su salud, su capacidad de ser autónomo, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? De pronto yo he sido muy crítico, quizás hasta agresivo, con un par de personas que dicen que tienen como diagnóstico de discapacidad psicosocial. Una de ellas es una persona que de pronto se acerca a mí como no para preguntarme, sino para agredirme y para decirme como todo un discurso de yo soy una persona con discapacidad psicosocial, no me toman en cuenta, nadie me ayuda, yo estoy solo, yo padezco, yo sufro, yo tengo depresión, yo paso tanto tiempo encerrado en mi casa, a mí me agobia esto y eso y eso, pero bueno, lo que yo le contestaba a esta persona esta vez que me abordó era de, oye, tienes el discurso muy bien ensayado o has ido a tantas reuniones de personas con discapacidad que ya te sabes los reglamentos, los artículos, los incisos, los párrafos, o sea, no te oigo como una persona real, te oigo más bien como un autómata que repite y repite conceptos pues que no sé si entiendes. Al final, de pronto lo empecé como a llevar a una situación donde con la misma violencia con la que me hablaba era la violencia con la que le respondía, y al final me dijo, oye, ¿sabes qué? Me estás agrediendo, me estás faltando el respeto y estás violando mis derechos humanos. Y le digo, mira, afortunadamente esta plática la tenemos por Messenger.
ve al principio de la conversación y dime quién empezó a agredir a quién. Digo, yo ni te conocí. Y ya me responde y me dice, sí, tienes razón, de que empezó la agresión fui yo. Discúlpame. Pero o sea, de pronto veo esta situación de como de discursos que son muy ensayados, o yo los digo así, pero no sé si son así, o también hay como discapacidades psicosociales que llevan como o sea, estas tendencias de memorizarse en páginas enteras como de cuestiones legales o de derechos humanos o de diagnósticos clínicos. Oye, pues te contaba de esta persona que se había puesto en contacto conmigo y le decía justo que yo percibía que tenía como todo un discurso muy bien ensayado o aprendido de memoria, y te preguntaba si hay como discapacidades psicosociales que te pueden llevar como a tener este tipo de comportamientos. Pues yo creo que puede haber multiplicidad de comportamientos en todas las discapacidades. Sí hay ocasiones, yo he conocido o por referencia de otras personas, quienes tienen actitudes quizás menos empáticas con el resto, ¿no? Porque justamente por estas barreras sociales, muchas personas con discapacidad han generado ciertas conductas para poder sobrevivir, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajé algún tiempo aquí en el Instituto de las Personas con Discapacidad y dábamos talleres de sensibilización a servidores públicos. Y ahí había quienes decían, yo no quiero subir a cierta persona, por ejemplo, con discapacidad visual, porque nos insulta, quiere que lo estemos cargando. Te dan este tipo de conductas, es cierto, pero también es parte del fenómeno amplio de mucha discriminación, ¿no? Hay personas con discapacidad que no son asertivas, que no son empáticas, y eso no quiere decir que los demás tengan que tolerar ese tipo de actitudes, ¿no? Y tiene que haber respeto siempre, respeto entre las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad. Y en la discapacidad psicosocial, lo que no existe son servicios en la comunidad. O sea, espacios donde personas con discapacidad psicosocial estudien, trabajen, convivan con el resto de la comunidad. Y eso hace que muchas ocasiones las personas estén como en un mismo discurso la mayor parte del tiempo, como quejándose, como retando a los demás. Y pues es una forma también de intentar como vincularse con el resto, ¿no? Las personas con discapacidad psicosocial en particular vemos la mayoría de nuestros derechos negados. Es muy complicado que tengamos un trabajo, que tengamos educación, que seamos autónomos. Son casos muy excepcionales, y a lo mejor ahí yo me incluiría, de quienes podemos tener un trabajo permanente, cierta interacción social, ¿no? Porque la falta de apoyos en la comunidad limita también las posibilidades de desarrollo de las personas con discapacidad psicosocial. Ya. Oye, yo también de pronto veo que personas que dicen tener discapacidad psicosocial, de pronto ponen como especies como de manuales o guías que van subiendo al Facebook, como, o si no, simples publicaciones como de llevo 3 días en cama y no me he bañado desde hace 3 semanas, no tengo ganas de comer, no tengo esto, no tengo el otro. Y son publicaciones que a mí de pronto me llevan a cuestionarme si hay una necesidad de ser escuchados y están como teniendo el Facebook como válvula de escape. Es una cuestión de estar llamando la atención, si es parte como de algunas discapacidades, no sé, me descoloca totalmente, no entiendo. O sea, yo realmente, bueno, considero que la discapacidad psicosocial, el tema de la discapacidad psicosocial llegó a mi vida apenas hace un par de años. Entonces, son
cosas que no logro comprender, y sé que mucha gente está en la misma situación. Sí. Ahí hay muchos estigmas en torno a lo que es la discapacidad psicosocial, estigmas, ideas equivocadas, como te decía hace unos momentos. La principal es que las personas con discapacidad psicosocial somos potencialmente peligrosas, porque de pronto podemos enojarnos y golpear o hacerle daño a otros, o incluso a nosotros mismos. ¿Por qué se ha construido este estigma? Porque justamente el no reconocer ciertas manifestaciones de la diversidad humana como legítimas, en este caso hablaríamos muy específicamente de la locura, lleva a que esas personas locas, esas personas con discapacidad psicosocial, reciban muchas agresiones del entorno. ¿Y cuál es la respuesta de las personas con discapacidad psicosocial o personas locas? Responder, ¿no? Pero si ya existe el estigma previo, que tú eres violento, te ataco, tú me respondes, entonces quien está mal eres tú, quien está respondiendo bajo ese estigma. Curiosamente, la mayor parte de las personas con discapacidad psicosocial viven más violencia de la que ellos generan. Las personas con discapacidad psicosocial ven más vulnerados sus derechos. Y, por ejemplo, retomando lo que tú me expones, de por qué muchas personas con discapacidad psicosocial tienen este discurso como de sufrimiento permanente. Por lo mismo exactamente, no hay servicios comunitarios, no hay posibilidad de que las personas puedan integrarse a su ritmo, no bajo la dinámica productivista, individualista de la sociedad actual, que es la que truena con más facilidad a las personas con discapacidad psicosocial. Una persona, por ejemplo, con depresión mayor, muy difícilmente va a poder seguir el ritmo que se exige en un trabajo el día de hoy, ¿no? Un trabajo de 5 días, 8 horas a la semana, a lo mejor trayectos muy largos. Hay personas con discapacidad psicosocial que no pueden subirse al metro, a los autobuses, y no porque estemos en contingencia, de por sí, porque les da ansiedad social el estar con tanta gente, quizás empiecen a tener mucho estrés y eso les pueda detonar un ataque de pánico, ¿no? Entonces, si nosotros, al igual que estamos buscando que haya rampas, que haya guías podotáctiles, que haya intérpretes de lengua de señas, si al mismo tiempo que eso construimos espacios donde se cultive la salud mental, espacios psicosocialmente incluyentes, las personas con discapacidad psicosocial, las personas locas, serán parte de la comunidad también, con los mismos derechos, y no tendrán que normalizarse. O sea, no va a ser necesario que una persona loca esté sobremedicada para que pueda andar por la calle, ¿no? Es complicado, es muy complicado porque, como te digo, son barreras en muchas ocasiones sutiles las que están impidiendo el ejercicio de derechos o el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad psicosocial. Y este estigma del que te he hablado, ese estigma de potencial violencia, que no es real. Yo, por ejemplo, trabajando con personas con discapacidad psicosocial en el sistema penal, donde la mayoría de las personas a las que asisto viven en situación de calle, tienen consumo de sustancias y al mismo tiempo una discapacidad psicosocial, nunca en 3 años he recibido ni la más mínima agresión de su parte, ¿no? Siempre ha habido un trato, si no respetuoso, si no con la mejor comunicación, sí, por lo menos, no agresión. Y eso es una demostración de que la supuesta violencia es una falsedad. Sí, ahorita que te escucho hablar de este estigma de violencia, creo que también influye mucho la televisión. Yo llevo 3 fines de semana
viendo televisión a cualquier hora del día y de pronto mientras estoy haciendo de comer o me estoy bañando tengo la televisión prendida y las películas que pasan es de la hermana que sustituye a la hermana loca y va por la vida matando a todo el mundo, o el niño que tiene como algún rollo mental y matando a sus niñeras, o el hombre que pierde en un accidente de coche a su esposa y sus hijos y va robando hijos de los hogares y matando a los demás. O sea, está muy comercializada esta idea como del loco agresivo, el loco violador, el loco peligroso, el loco criminal, exacto, la mujer vengativa, la loca obsesiva con los esposos de sus amigas. Entonces sí es un bombardeo negativo total de muchísimo tiempo en televisión y pongo la televisión porque pues finalmente es la herramienta que para muchos en el mundo es la educadora, la mamá, la maestra, es la que como que va marcando tendencias o ritmos de vida. De acuerdo totalmente, Pedro, y no solamente a través de estos mensajes en los que descaradamente se muestra o se asocia, mejor dicho, a la locura con violencia, con criminalidad. Hay incluso mensajes muy sutiles. Incluso esta pandemia y las medidas consideradas durante la contingencia nos han demostrado cómo hacemos uso de la palabra loco o de locura, ¿no? Hace unas cuantas semanas, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la propia Comisión de Derechos Humanos de la ciudad lanzó un cartel que decía ¿qué debemos hacer para no volvernos locos durante la contingencia? ¿No? Y ese tipo de mensajes es también estigmatizante, discriminatorio, porque están asociando la locura con algo malo, con algo que las personas deben evitar. Es muy sutil, la mayor parte de la gente no lo advierte, o cuando te dicen, sobre todo a las mujeres, tú estás loca, ¿y eso qué implica? Que no tiene razón, que no hay que escuchar a la mujer, que no tiene sentido lo que pueda decir, ¿no? Hay muchas cuestiones asociadas a estos términos que implican discriminación, que implican estigma, y hay que ir analizando con mucho detalle este tipo de construcciones de lenguaje. Justamente una compañera de uno de los colectivos en los que participo, que es Sin Colectivo, una agrupación de personas con discapacidad psicosocial aquí en la Ciudad de México, hizo un análisis de diferentes notas de prensa en donde justamente se asociaba la locura con lo malo, con lo enfermo, con lo violento, lo negativo. Este tipo de mensajes como el que te mencioné, hasta implicar que políticos con responsabilidades importantes en nuestro país estaban mal de sus facultades mentales y había que internarlos, quitarlos del poder porque podían hacer una cosa muy negativa para nuestro país, ¿no? Y creo que a lo largo de estos últimos sexenios ha estado muy presente este tema de la salud mental de altos presidentes, funcionarios, ¿no? De presidentes, sí, de varios. Sí. Oye, pero también de pronto, digo, yo he ocupado la palabra loco como en estos rollos de estás loco, o eso es una loquera. Y me he topado gente que me dice, estás discriminando a las personas con discapacidad psicosocial, la palabra loco es ofensiva, y me echan todo un rollo en el que ya no puedes hablar como hablabas, porque ofendes a todas las discapacidades, ofendes a toda la diversidad de feminismos, ofendes a algún sector de personas de cierta edad,
O sea, de pronto se vuelve muy complicado hablar. Yo creo que el reto, Pedro, es construir un lenguaje empático y respetuoso. Sabemos nosotros como personas con discapacidad que no necesariamente nos va a ofender si nos dicen ciego, loco, o que tú o yo nos definamos como tales, ¿no? Yo, por ejemplo, el año pasado, con otros amigos y amigas, marché aquí en la Ciudad de México, y la marcha era del orgullo loco, o sea, no necesariamente se tiene que eliminar la palabra, se le tiene que dar otro significado, resignificarla, reivindicarla, pero lo podemos hacer justamente quienes hemos recibido esa etiqueta. A lo mejor una persona que no tiene esta condición tiene que ser más cuidadosa con el lenguaje, ¿no? Y tratar con el debido respeto a otras personas, a la diversidad humana, ¿no? Porque sí hay, como te decía, sutilezas en el lenguaje que denotan poder, una relación de poder. Las mujeres se enojan ante determinados términos y desde mi punto de vista es correcto que se enojen porque son micromachismos. Las personas de la diversidad sexual igual, ¿no? No se trata tampoco de que le tengamos miedo al lenguaje, de que no podamos usarlo de una forma lúdica, crítica, ¿no? Hay personas con discapacidad que dicen, yo no soy persona con discapacidad, yo soy un tullido, yo soy un manco, y yo no le vería ningún problema tampoco, ¿no? Sí, yo me refiero a hablar en público, porque pues entre amigos, pues muchas veces es lo que yo digo, o sea, muchas veces puedes ocupar una palabra ofensiva, pero puesta en un lugar público, en un lugar donde te estés dirigiendo a mucha gente, pues es eso, es una palabra ofensiva. Pero puedes estar con un círculo de amigos en donde todos saben que ese adjetivo o esa forma grosera de dirigirte a alguien es como la forma cariñosa en la que le has hablado toda la vida, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una amiga que pues es de piel oscura, y toda la vida, desde hace 20 años, siempre ha sido la negra, ¿no? Y la negra aquí, y la negra allá, y la negra para un lado, pero como yo le digo a ella, o sea, la frase así seca, la negra, es súper despectiva, ¿no? Pero, o sea, si nos ven como en nuestro día a día, de oye negra, pásame esto, o oye negra, acompáñame allá, se nota en el tono de voz que hay un afecto, y muchas veces es una aceptación, como una complicidad entre las personas. Exacto, que usan ese término, sí. Sí, yo no diría pero imagínate si tú no tienes esa relación con esta amiga que es una mujer que pasa y le dices, oye negra, ven para acá, a lo mejor la reacción sí es violenta, ¿no? Violenta, exactamente, una respuesta de ¿por qué me estás etiquetando de esa manera? ¿No? Ahí está justamente el kit de este asunto, que tiene que haber confianza entre las personas para construir también el lenguaje. No va a ser lo mismo que yo le diga a un amigo que te gusta el chino, y de pronto vea personas en la calle y más en esta situación en que presuntamente un virus surgió de China y respectivamente diga, mira esos chinos aquí que están haciendo, ¿no? Es el lenguaje y no solamente la propia palabra lo que muchas veces denota esa violencia, esa agresividad. Por eso hay que analizar a fondo cómo estamos construyendo la forma en que nos expresamos, la forma en que reconocemos la realidad. Sí. Oye, y en esta cuestión accesible, ahorita estoy pensando que las señaléticas como para las personas con discapacidad de pronto ya están como más definidas. Antes era una silla de ruedas que englobaba toda la discapacidad. Ahora ya hay señaléticas de personas con bastón, personas con perro, guía, personas con perro de asistencia. ¿Hay una señalética específica para las personas con discapacidad psicosocial?
Sí, hay un símbolo y es también objeto de análisis. Mira, te lo voy a describir. Es un perfil humano en el que está remarcado en otro color el cerebro. A muchas personas que pertenecemos al colectivo de personas con discapacidad psicosocial no nos gusta, porque justamente el enfoque clínico dice que la enfermedad mental se origina por desbalances neuroquímicos, que la ausencia de salud mental se da por esta falta de ciertas sustancias en el cerebro que hacen que las personas tengan trastornos mentales. Eso, desde la experiencia, desde una base científica muy estricta, no está demostrado, ¿no? Hay muchos factores en el entorno que influyen para que tengas una buena o mala salud. Entonces, si nosotros usamos al cerebro como símbolo de la discapacidad psicosocial, estamos reafirmando ese discurso biomédico. Eh, Desde el colectivo de discapacidad psicosocial, en la mayoría de los casos se prefiere no usar un símbolo, aunque oficialmente, te digo, este es el que se usa. Y sucede algo muy semejante, por ejemplo, con el icono de la discapacidad intelectual. Te lo describo también. Es como un rostro visto de frente con ciertos rasgos infantiles, ¿no? Y de vuelta está ahí esta asociación de la discapacidad intelectual con lo infantil, que es parte del prejuicio, ¿no? Una persona con discapacidad intelectual de 30 años va a tener características de un adulto, incluida, por ejemplo, la sexualidad, ¿no? Entonces, hay que ver y analizar, mejor dicho, analizar con más detalle cómo nos están presentando estos símbolos de las discapacidades. Yo, por ejemplo, prefiero más el de accesibilidad universal, que no te refiere a características concretas en las personas, tú lo ubicas con mayor claridad, es esta como figura humana que tiene como semicírculos y algunos circulitos en azul, ¿no? Es más identificable que cada uno de los diferentes símbolos que el día de hoy se proponen para ubicar a las distintas discapacidades. Exacto. Oye, por ejemplo, yo también en los últimos años, de pronto como en este circuito de la discapacidad pensada y analizada o estudiada por intelectuales y académicos, se empezó a manejar mucho pues de que había como todo un movimiento de personas con discapacidad ahora más visible, pero que pues al final estaban dirigidos por personas sin discapacidad y se puntualizó mucho que habría que esperar que las personas con discapacidad se pudieran dirigir a sí mismas y se pudieran pues autogestionar, autodirigir y todas estas cuestiones, porque pues al final de cuentas la discapacidad es de quien la tiene, ¿no? Quien la vive. Sí, así. Quizás de los familiares o de la gente que convive muy muy cerca con ellas, no necesariamente familiar, quizás amigos o demás, pero pues no de gentes que lo ven como desde un punto de vista económico o de poder político. Y a raíz de esto surgieron como varias personas que de pronto dirigían asociaciones de personas con discapacidad y pues de la nada dijeron, ¿saben qué? Es que yo sí tengo discapacidad, pero me daba vergüenza, me daba pena, me daba temor decir que yo padecía discapacidad, y casi siempre de estas personas que de pronto de la nada saltan con que, sí, yo tengo discapacidad, dicen, mi discapacidad es discapacidad psicosocial. Entonces, yo empecé a ver como actitudes así que pues igual me descolocan porque como no sé mucho, más bien dicho, nada de la discapacidad psicosocial, yo decía, bueno, o sea, ¿realmente le daba pena y nunca lo había dicho? ¿O es más bien el nuevo discurso para justificar que dirija
un grupo de personas con discapacidad, y de ahí yo saqué una frase que hizo que yo perdiera muchos amigos en Facebook, o bueno, muchos supuestos amigos en Facebook, y esta frase decía que a falta de personalidad uno tenía que inventarse una discapacidad. Una discapacidad. Sí, yo creo que la leí en su momento, ¿eh? Sí. Pues Bueno, no sé qué te pareció mi comentario. Pues mira, ahora que me lo explicas, me hace todavía más sentido. Quizás en su momento no lo terminé de entender, pero es cierto. Como la discapacidad psicosocial no es tan perceptible, por ejemplo, en mi caso, ¿a quién va a saber de las personas con las que convivo que yo tuve determinados diagnósticos, ¿no? Que estuve muy medicado, por ejemplo. Incluso el día de hoy, que ya no estoy medicado, podrán decir, ya entonces te curaste, ¿no? La discapacidad psicosocial, como creo que todas, son una suma de muchas cosas. Yo dudaría, por ejemplo, de una persona que nunca ha enfrentado barreras en su vida y que de pronto se da cuenta de que tiene una discapacidad. Yo sí he enfrentado barreras en mi vida, por ejemplo, barreras muy fuertes, desde los mismos servicios de salud mental hasta el poder, por ejemplo, retomar mis estudios, conseguir un trabajo, la convivencia con mi familia. Entonces, si a mí me preguntan, oye, ¿cuál es tu discapacidad? Yo les puedo decir, mira, esto es lo que ha pasado en mi vida. El día de hoy, a lo mejor, aparte de mi proceso de recuperación, puedo ser más autónomo. Pero eso no quiere decir que no tenga que cuidar especialmente mi salud mental, porque es muy fácil que pueda tener un episodio de ansiedad muy fuerte, un episodio depresivo, y yo no quiero tampoco recurrir a la farmacología para estar bien, ¿no? Entonces tengo que encontrar estrategias para no perder esa autonomía y ser lo más funcional posible desde mi propia diversidad. Hay que advertir quiénes están usando la discapacidad para su beneficio propio. Y aquí incluso, Pedro, yo me he dado cuenta que no solo las personas que se disfrazan de personas con discapacidad, hay personas con discapacidad muy perceptible que también viven de la discapacidad de los otros, que de pronto los ves como representantes en 1000 reuniones y hablando a nombre del colectivo, y lo que ellos hacen simplemente es un negocio, ¿no? A través de su membrete, de su asociación, y eso también es para denunciarse, para combatirlo, ¿no? Yo he conocido muchas personas sin discapacidad que están mucho más comprometidas con los derechos de las personas con discapacidad que muchas que sí tienen discapacidad, ¿no? Entonces, también hay una diversidad de conductas éticas, de conductas morales, no necesariamente están asociadas a una condición u otra, inevitablemente. Sí, no, y es que también esto que mencionas al último, yo pienso, y por lo que yo he vivido, creo que se da mucho también por todas estas lagunas y estas como incertidumbres pues legales, de derechos humanos, de la misma concepción de los términos de discapacidad y también de los significados que van dando, ¿no? Mucha gente que entró como en los temas de discapacidad, pues quizás desde los 80 hacia acá, pues es gente que ha venido trabajando bajo un esquema asistencialista, un esquema de formar grupos, formar asociaciones y empezar a gestionar recursos y dineros, pues que al final de cuentas dicen, bueno, pues, o sea, tener una asociación de personas con discapacidad es súper redituable porque todo el mundo me apoya y me dan desde alimentos, me dan propiedades, me dan dinero y muchas veces pues eso se va quedando como en círculos de poder que dirigen a otras personas. Y incluso se da el caso de personas que tienen como su cartera de asociaciones y en todas solamente hay una persona que es ella, ¿no?
asociación A, donde la presidenta es la persona fulana, la asociación B, donde la presidenta es la misma persona, y así, ¿no? Y depende del tema, vas a ver el nombre del respectivo membrete. O sea, son estos fenómenos que también tenemos que combatir, como te digo, ¿no? Independientemente de que la persona tenga o no discapacidad. Sí. Tú ahora, bueno, recuerdo que hace años me habías comentado de que ibas a comenzar a estudiar, si no mal recuerdo, algo relacionado con leyes. No sé si ya lo Ciencias de la estás viendo. comunicación. Oh, pero No, fíjate, ciencias de la comunicación. Es una cosa que, por ejemplo, he tenido que postergar, porque mi energía no me da para tanto. Esta es una cosa, por ejemplo, que muchas otras personas sin esta discapacidad no podrían entender del todo. ¿Cómo es que te cansas, te agotas, cuando otras personas de tu edad, de tu condición, de tu complexión, de tu género, no se agotan tan pronto? En mi caso, necesito tener unas cuantas actividades porque mi energía no es tanta, y mucha de esa energía la aprovecho en mi trabajo. Entonces, he tenido que ir posponiendo mis estudios, universitarios sobre todo, pero sí he procurado irme capacitando en los temas en los que trabajo, en temas de justicia. Por ejemplo, el año pasado tomé un diplomado sobre justicia restaurativa y era muy cómodo porque era los fines de semana. Entonces yo iba a trabajar a la oficina de lunes a viernes y el domingo me iba desde las 9 de la mañana hasta las 4 a este diplomado, ¿no? Entonces tendría que haber ese tipo de adecuaciones para que yo pudiera estudiar una carrera, ¿no? sí, pues hablábamos como de todas estas como mafias que hay como en torno también a la discapacidad, también de pues que muchas veces no, bueno, en tu caso no tienes como tanta energía para hacer como actividades que mucha gente considera que están como asociadas a tu rol, pues a tu rol de género, a tu edad, a tu complexión, y que pues no, pues en realidad no tienes como esa energía de hacer tantas cosas en el día. Exactamente. Y así, por ejemplo, a otras personas con discapacidad psicosocial se les puede dificultar trasladarse a grandes distancias, salir de su casa. Yo, por ejemplo, tengo amigos, amigas que tienen como diagnóstico esquizofrenia, por decir algo. Son muy brillantes, pero no se saben interrelacionar con otras personas. Se cohiben mucho, pero mucho en verdad. Entonces, en ese caso, ¿qué sería lo mejor? Que la persona pudiera trabajar desde su casa, ¿no? Y en otras circunstancias como la mía, me conviene más, me es mejor el poder salir de mi casa, hacer diferentes tipos de actividades a lo largo del día, porque eso me hace sentirme mejor, aprovechar mejor mi energía. Si yo estoy recluido en mi casa haciendo una sola cosa, es más probable que me canse todavía más, que la ansiedad se pueda presentar, que de pronto me sienta depresivo. Ya. Oye, y cómo, bueno, ya como para cerrar un poco, ¿cómo te gustaría terminar como este proceso de cuarentena? No sé si la cuarentena en tu caso específico pues significa alguna cuestión de dificultad más compleja que la cotidianidad a la que estábamos acostumbrados hasta antes de marzo. ¿Cuáles son los retos que has enfrentado ahora? ¿O has llevado tu vida como entre comillas normal como lo hacías antes? Pues yo creo que en general, Pedro, el encierro nunca va a ser un elemento que te dé salud, que te permita rehabilitarte, que te permita ser mejor. El encierro termina afectándote mucho, y eso lo vemos en el caso de personas institucionalizadas, en albergues, en psiquiátricos, incluso las que viven en cárceles.
El encierro fomenta el abandono, fomenta el hacinamiento, la falta de higiene, como sucede en las instituciones de encierro justamente. Ya cuando vivimos el encierro como una necesidad para toda la población, es cuando nos damos cuenta de lo fuerte que es no poder salir a la calle por tu propio pie, el vivir con incertidumbre, el no saber en qué momento vas a poder retomar tus actividades o si las vas a poder retomar como eran antes. Todo esto que te menciono tiene que ver mucho con la salud mental. Y en mi caso específico, sí he resentido mucho el estar en encierro la mayor parte del tiempo, porque yo en lo personal estuve muchos años recluido en mi casa y de alguna forma esta experiencia me hace retrotraerme y mi incertidumbre es aún mayor porque estoy en la expectativa de cómo voy a salir una vez que termine la contingencia, si no voy a pasar también por un proceso en el que vaya otra vez adquiriendo seguridad, confianza, si me voy a adaptar otra vez a la vida de oficina, en fin, creo que son una serie de cuestiones que a todo el mundo nos están pesando. ¿Cómo vamos a poder sobrellevar nuestro día a día una vez que pase la contingencia? Ok, sí. Pues te agradezco mucho, Víctor, esta hora y fracción que estuviste platicando conmigo. Espero pues hayas estado como lo más cómodo posible y que pues sirva un poco como para conocer tu experiencia y experiencias de otras personas. Me gustaría cerrar con algo que no sé si sea prudente, pero lo que he querido decir desde hace rato. En la casa donde vivía anteriormente, a mí me empezó a suceder que yo escuchaba voces, y escuchaba eh, himnos nacionales de distintos países, pero solo cuando entraba al baño de noche. No sé por qué me pasaba eso. Este, pero sí, al principio sí fue una cuestión que hasta me daba terror ir al baño. Terminaba yendo al baño al patio, con tal de no entrar al baño. Pero después me leí una novela de Stephen King y lo tomé ya como por el lado como de ciencia ficción y como que le empecé a poner un poco de humor y a quitarle tanta rigidez. Y ya cuando entraba al baño, ya más bien como que ponía atención a ver qué cosa era lo que escuchaba. Sí, porque además lo escuchaba como si estuviera muy lejos de mi casa y me llegaba como el sonido muy distante. Y yo empecé a tenerle como más en curiosidad que miedo, porque justo en esta novela de Stephen King se manejaban que pues muchas veces las piezas metálicas que uno tiene en el cuerpo, como prótesis o amalgamas en los dientes o así, podían servir como de receptores radiales y muchas veces, bueno, según la novela, estos elementos metálicos que servían como para sintonizar frecuencias de radio por momentos muy breves, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho. Nunca supe por qué me pasaba eso, pero me desocupé de esa casa y jamás volví a escuchar himnos nacionales en ningún momento del día. Pues fíjate, sobre esta anécdota que me cuentas, también voy a aprovechar para ir cerrando. Una de las condiciones más estigmatizadas en la discapacidad psicosocial es el tener experiencias psicóticas, o sea que puedas tener alucinaciones o delirios. En el caso de las alucinaciones, escucha de voces. Hay un testimonio que te invito a escuchar, que está ahí en YouTube, es de una activista llamada Eleonor Longden, y el video se llama Las voces en mi cabeza. Esta activista habla de cómo resignificó la escucha de voces, cómo entendió que empezar a escuchar voces era una reacción de su propio cuerpo
ante mucha violencia que había vivido, violencia muy traumatizante. Ella, el día de hoy, sigue escuchando voces y es una persona funcional. Ya no son voces amenazantes, son voces que la acompañan, que a veces son medio cómplices, medio traviesas, pero que ya no representan un miedo para ella. Y obviamente para el día de hoy reconocer esta experiencia como parte de su naturaleza, Eleonor tuvo que pasar por un proceso de recuperación, un proceso de toma de conciencia y de tener también acceso a herramientas que le permitieran entender todo esto. Entonces, ese creo que es el reto en el caso de todas las personas con discapacidad psicosocial, que existan estas otras formas de entender la salud mental más allá de la farmacología, de la psiquiatría, del encierro, de la imposición, de la violación de derechos, ¿no? Que la propia persona con discapacidad psicosocial tenga la posibilidad de reconocerse y de reconstruir sus vínculos con la comunidad. Sí, pues te agradezco y ojalá podamos volver a platicar pronto. Que así sea, mi querido Pedro. Bueno, muchísimas gracias. Un enorme abrazo hasta Oaxaca. Gracias. Manual del discapacitado perfecto. Dirección: Pedro Miranda. Asistente de dirección: Marisol Ruiz. Diseño y animación: Andrés Milán Lara. Entrevista y fotografías proporcionadas por Víctor Lizama. Julio 2020.